Bueno, en este momento quiero compartirles un tema bíblico y es cómo es que nos recomienda Jesucristo que debemos orar y cuánto tiempo debemos orar. Y vamos a comenzar con San Lucas 5:16 para ver cómo era que oraba Jesucristo. Espero que tomen su Biblia para que empecemos este camino juntos, el camino que Jesús nos recomienda. Comenzamos con San Lucas 5:16 y dice así: pero Jesús se retiraba a lugares solitarios para orar. O sea que Jesús le gustaba irse a orar a una parte solitaria, donde nada le interrumpiera, a solas con Dios. Y nos enseña que asimismo debemos hacer nosotros. Ahora preguntémonos, ¿será que nosotros tenemos ese lugar solitario para orar un rato a solas con Dios? Es bueno que nos interroguemos y nos hagamos la pregunta y a ver en qué podemos mejorar este punto. Vamos a seguir ahora con otra cita bíblica y nos vamos a ir a San Lucas 6:12 a ver qué nos recomienda el maestro. Y aquí dice: por aquellos días Jesús se fue al monte a orar y se pasó toda la noche orando a Dios. Miremos que Jesús, siendo Dios, se pasaba toda la noche orando. ¿Y nosotros cuánto oramos? Yo personalmente digo que muy poco, nada. ¿Cuántos de nosotros ni oramos? Y si Jesucristo oraba toda la noche, entonces nuestra vida es muy frágil en la oración. Debemos empezar el camino de la oración. Sigamos con otra cita bíblica a ver qué más nos enseña Jesucristo. Pasamos a San Mateo 26:40. Y San Mateo 26:40 nos dice así: volvió entonces a donde estaban los discípulos y al encontrarlos dormidos dijo a Pedro: ¿ni siquiera han podido velar una hora conmigo? Como pueden ver, Jesucristo encontró a sus discípulos durmiendo y quizás venía de pasar ya toda la noche orando, pero les recomienda a ellos orar siquiera una hora, porque ahí dice: ni siquiera han podido velar una hora conmigo. Entonces miremos que no nos exige tanto, solo una hora podemos hacerlo. ¿Y para qué quiere Jesucristo que velemos con Él siquiera una hora? Vamos a ver en la segunda parte. Y dice así: velen y oren para que no desfallezcan en la prueba. Es cierto que tienen buena voluntad, pero les falta las fuerzas. Claro, si nosotros no oramos siquiera una hora, estamos frágiles en la oración, sensibles. Entonces ahí es cuando nos llega cualquier tentación y no somos capaces de hacerle frente, de decirle no. Pero estamos a tiempo. Podemos comenzar desde hoy a orar como nos dice el Maestro, siquiera una hora, para estar fuertes, para cuando nos lleguen las tentaciones, poder hacerles frente y no dejarnos vencer.
Y seguimos con esta enseñanza. Vamos a leer ahora San Lucas 9:28. A ver qué nos dice San Lucas 9:28. ¿Qué otra recomendación nos da el Maestro? San Lucas 9:28. San Lucas 9:28. Unos 8 días después de estos, Jesús tomó a Pedro, Juan y Santiago y subió al monte a orar, como siempre, a orar. Y ya sabemos que al Maestro le gustaba orar toda la noche. Y sucedió que mientras Jesús estaba orando, cambió el aspecto de su rostro, y su ropa se volvió de una blancura resplandeciente. Sí, mis hermanos, es la transfiguración de Jesucristo mientras oraba. Y nosotros también podemos ver que cuando nosotros empezamos un camino de oración, vamos siendo transformados, nos vamos transfigurando también, porque el Señor nos da un grande regalo a través de nuestra oración, nos cambia nuestro aspecto y nos da la sabiduría para seguir adelante. Entonces tenemos muy buenas promesas cuando oramos, la transformación. Tenemos que orar mucho para ser transfigurados, entonces, pero solo una hora nos pide el Maestro. Y seguimos con esta enseñanza, a ver qué más nos dice el Maestro. Vamos a San Lucas 11:1, a ver qué nos sigue enseñando. San Lucas 11:1, vamos todavía en el camino de San Lucas, que es el evangelista. Vamos a ver qué nos dice. Una vez estaba Jesús orando en cierto lugar. Cuando terminó de orar, uno de los discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, al igual que Juan enseñaba a sus discípulos. Jesús les dijo: cuando oren, digan: Padre, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Danos cada día el pan que necesitamos. Perdónanos nuestros pecados, como también nosotros perdonamos a quienes nos hacen mal, y no permitas que nos apartemos de ti. Qué hermoso, el Padre nuestro, todos lo conocemos. Y por eso nosotros los católicos lo repetimos en cada Eucaristía y en el rosario. Muchas veces lo repetimos y como podemos ir viendo, el Padre Nuestro es bíblico, el Santo Rosario es bíblico. Qué hermosa oración nos deja el Maestro a través del Padre Nuestro. Y sigamos con esta enseñanza, a ver qué más nos dice el Maestro, qué más nos enseña. Vamos ahora a San Mateo 26:44. A ver qué más nos enseña el Maestro. Regresó de nuevo a donde estaban los discípulos y volvió a encontrarlos dormidos, pues tenían los ojos cargados de sueño. Así que los dejó como estaban, y apartándose de ellos oró por tercera vez con las mismas palabras. Y cuando volvió les dijo: ¿aún siguen durmiendo y descansando? Fíjense que ha llegado la hora, y el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos
de los pecadores. Miremos que nos sigue insistiendo en que no nos durmamos, en que oremos. Y siempre nos pasa, empezamos a orar y nos coge el sueño, nos quedamos dormidos. Pero el Maestro nos dice, no se duerman, levantémonos, echémonos agua, hagamos lo que sea, pero oremos siquiera una hora. ¿Y para qué? Ya nos lo dijo antes, para no caer en tentación, para enfrentar la tentación con fuerza, con valentía, y eso lo conseguimos a través de la oración. Sigamos con esta enseñanza a ver qué más nos enseña el Maestro. Y vamos ahora a Colosenses 3:16, a ver qué nos dice allí, cómo debemos orar. Ya nos mostró anteriormente que una de las oraciones favoritas es el Padre Nuestro y lo repetimos cada vez que vamos a orar. Allí nos dice muy claro, cuando vayan a orar, digan, y es el Padre Nuestro. Bueno, Colosenses 3:16. Y dice, que el mensaje de Cristo los llene con toda su riqueza y sabiduría, para que sean maestros y consejeros los unos de los otros. O sea que cuando nosotros oramos, aprendemos y el Señor nos regala la sabiduría para aconsejar a los demás y para aconsejarnos nosotros mismos también. ¿Y cómo debemos orar? Aquí dice, cantando a Dios, salmos, himnos y canciones inspiradas con un corazón profundamente agradecido. O sea que podemos alabar a Dios con los salmos, con himnos y, lo más importante de todo, con un corazón muy agradecido. Recordemos siempre esto, un corazón agradecido y dispuesto para la oración. Bueno, y seguimos con esta enseñanza, a ver qué más nos dice el Maestro. Vamos a Hechos de los Apóstoles. Vamos a Hechos de los Apóstoles 16:25, que también nos trae una muy buena enseñanza y es para que veamos el poder de la oración. Hechos 16:25 y dice así, hacia la medianoche Pablo y Silas estaban orando y cantando alabanzas a Dios, mientras los otros presos escuchaban. Repentinamente un violento temblor de tierra sacudió los cimientos de la prisión. Se abrieron de golpe todas las puertas y se soltaron las cadenas de todos los presos. El carcelero se despertó y al ver las puertas de la prisión abiertas de par en par, desenvainó su espada con intención de suicidarse, pues daba por estado que los presos se habían fugado. Pablo entonces le dijo a voz en grito, no te hagas ningún daño, que estamos todos aquí. El carcelero pidió una luz, como hacia el interior, y temblando de miedo se echó a los pies de Pablo y Silas. Los llevó luego al exterior y les preguntó, señores, ¿qué debo hacer para salvarme? Le respondieron, cree en Jesús el Señor, y tú y tu familia alcanzarán la salvación. O sea que primero que todo tenemos que creer y ya vemos que
la oración es súper poderosa porque, como podemos ver, mueve cimientos, claro, mueve cimientos duros, esos cimientos duros que no nos dejan ver o no nos dejan sentir, son cimientos muy duros, quizás por heridas. Que abre puertas, sí, abre puertas. Si nosotros oramos con fe, con amor, y a través de la oración le pedimos a Dios una gracia o una necesidad, tenemos que tener por seguro y creer, y se nos van a abrir las puertas. Es una promesa, porque aquí dice, se abrieron las puertas. Entonces vemos cómo es de importante la oración, pero siempre hecha con fe y de corazón. Vamos a ver otra cita bíblica, Mateo 6:7. Vamos a ver qué nos enseña la palabra de Dios. Mateo 6:7. Y dice, y al orar no se pongan a repetir palabras y palabras. Eso es lo que hacen los paganos, imaginando que Dios los va a escuchar, porque alargan su oración. No sean iguales a ellos, pues el Padre sabe de qué tienen necesidad, aún antes que le pidan. Bueno, aquí nos habla de la repetición de la repetidera, como dicen muchos hermanos separados de la Iglesia Católica, y por eso nos critican. Repetición de la repetidera. Dicen que el Señor pide que no repitamos, pero tenemos que leerlo detenidamente y para ver qué es lo que nos quiere decir. Y voy a volverlo a leer y coloquémosle mucha atención. Y dice, y al orar no se pongan a repetir palabras y palabras. Eso es lo que hacen los paganos. Bueno, es lo que hacen los paganos. Si nosotros hemos estudiado un poquito a fondo historia o en la misma palabra de Dios, ya sabemos que existía en los antiguos tiempos el pueblo judío y el pueblo pagano. Y el pueblo pagano es el que adoraba a dioses falsos, y por eso dice que se la pasaban repitiéndole y repitiéndole, y no, los dioses falsos pues no escuchaban, porque sabemos que son ídolos hechos por los mismos hombres, pero ídolos que nada tienen que ver con nuestras imágenes a la cual nosotros veneramos. Sabemos que Elías tuvo un encuentro con los paganos y él se burlaba de ellos porque ellos supuestamente estaban orando a los dioses y ellos gritaban y no les escuchaban. Gritaban y él les decía, griten más fuerte, puede ser que su Dios está durmiendo o está ocupado en otros quehaceres. Entonces Elías le estaba hablando al pueblo pagano, y por eso aquí nos dice San Mateo que no oremos como los paganos. Eso no tiene nada que ver con el Santo Rosario que nosotros los católicos oramos o con otras oraciones, ¿no? Es muy claro cuando dice como el pueblo pagano. Nosotros oramos como Jesucristo nos enseña y como nos ha enseñado la Santa Iglesia, no como oraban los paganos, que eran los que repetían y repetían y pensaban que entre más repitieran pues los iba a escuchar los dioses, pero esos dioses eran dioses muertos. Bueno, mis hermanos, y pues es todo por hoy. Espero que les guste esta enseñanza, y apenas estoy comenzando, quiero que le den me gusta
se suscriban al canal para que me apoyen, para que apoyemos las enseñanzas bíblicas. Muchas gracias, todo por hoy. Que Dios los bendiga. Chao. Saludos.